Bezrat Hashem, esta semana vamos a tener Perashat Ve'alotejá. Nuestra Perashá es un año después de la salida de Egipto, por lo que vuelve a llegar la fiesta de Pesaj. Vamos a hablar un poquito de una mitzvah especial en Pesaj, una de las mitzvot que hoy en día desgraciadamente no podemos cumplir por falta del Bet HaMikdash, del Mishkan, de poder hacer sacrificios. El sacrificio de Pesaj, Korban Pesaj, es una de las mitzvot más importantes de todo Pesaj, de las que más resaltan. Hasta hoy en día el aficoman, por ejemplo, este panecito que, esta matzá que se esconde y al final no las comemos, es Zecher le Korban, es en recuerdo a ese sacrificio. Era tan importante ese sacrificio, era un poco diferente a todos los demás sacrificios y resalta mucho. Entonces, imagínense, hay dos reglas importantes de quién no puede hacer ese sacrificio. Uno de los que no pueden son las personas, los hombres que no tienen Brit Milá, la circuncisión. Y otras son los hombres que están impuros. Hombres que estén impuros por haber tocado un cadáver de un hombre muerto o por haber tocado un reptil, creo también. Entonces, estos dos tipos de personas, los que no tienen circuncisión y los que están impuros, no pueden llevar a cabo esta mitzvah. Imagínense qué tan importante era el cumplimiento de esta mitzvah y qué tanto la gente quería cumplirla el día que salimos de Egipto, la noche de Pesaj original. Ahí, que la gente se empezó a hacer Brit Milá para poder hacer el sacrificio. Se empezaron ahí con piedras filosas, así con lo que encontraban, a hacer Brit Milá, a hacer la circuncisión para poder hacer la mitzvah. Algo grandísimo. ¿Qué pasó un año después en nuestra Perashá? Nuestra Perashá nos cuenta que llegó un grupo de hombres con Moshe y le dijeron: mire Moshe, ya es Pesaj, ya llegamos a nuestra fecha, ya cumplimos un año de ser un pueblo libre, hijos de Dios, ahora sí salimos como se debe, ya libres, así, y tenemos la mitzvah del Korban Pesaj. Pero ¿qué crees? Estamos impuros, tocamos a cadáveres muertos y así, y estamos impuros, no podemos cumplir la mitzvah, no podemos ahí. Entonces ahí Rashi explica que llegaron estas personas cuando dijeron Lama Nigarak, le dijeron ¿por qué nos vamos a perjudicar? No se referían a ellos, porque llegaron a estas personas y le dijeron a Moshe: oye Moshe, ya sabemos que nosotros no podemos porque estamos impuros, pero ¿sabes qué? Que los korbanot, que los sacrificios sí se hagan. ¿Por qué vamos a perjudicar el servicio a Dios? Eso es a lo que se referían con Lama Nigará. También lo leí así de Rav Shlomo Levinstein, que dice que esas personas dijeron: ya sabemos que nosotros no podemos, pero que no se vaya a perder korbanot, que no se vayan a perder sacrificios, que no se disminuya el servicio a Dios porque nosotros no podamos. Que lo hagan los Kohanim, que ellos sí están puros, y a nosotros nos dan tantita carne para que sea como que son nuestros. Que ellos hagan el suyo, hagan el nuestro y nos den tantita carne. Así llegaron esta gente a pedirle a Moshe. Cuando Moshe escuchó eso, él, según la halajá, ¿qué debió de haber contestado? No, ya, no se puede, están impuros. No pueden hacer los Kohanim, hacer dos sacrificios, uno por ustedes, así. No se puede así. Entonces, Moshe, halágicamente, debería de contestarles: no se puede. ¿Qué dijo? No, entonces, espérenme tantito. Moshe vio las intenciones de esta gente, que eran unas intenciones puras de que el servicio a Dios no se disminuya, que no se pierdan las mitzvot, que no se pierda el sacrificio. No era por ellos, no era porque ellos querían comer la carne, no era porque ellos querían sentirse bien, porque querían el honor, porque querían todas las cosas que a veces nosotros nos inspiran a cumplir las mitzvot. Ellos, esta gente, literalmente su única intención era que se cumpla el servicio a Dios, que se cumplan las palabras de Dios. Entonces Moshe, en vez de contestar no, como halágicamente debería de haber contestado, les dijo: espérenme tantito, voy a consultar con Dios. De aquí un mensaje así en paréntesis: la grandeza de Moshe, una locura. Voy a consultar con Dios, pues qué niveles. Entonces consulta con Dios, y Dios, ¿qué dice? Desde hoy en adelante, el 14 de Iyar, un mes después de Pesaj, Pesaj es el 14 de Nisan, un mes después va a existir lo que se llama Pesaj Sheni, el segundo Pesaj. Y toda la gente que esté impura durante el primer Pesaj, toda la gente que estaba lejos en los caminos y no pudo llegar a hacer el sacrificio en Pesaj, va a tener el próximo mes un día especial, una nueva fiesta que se llama el segundo Pesaj, para que puedan cumplir ahí el Korban, el sacrificio. Y así Moshe les contestó a esta gente: no se preocupen, en un mes van a tener la oportunidad de volver a hacer Pesaj, de volver a hacer el sacrificio, comer matzá, comer maror. Así les volvieron a dar una fiesta. Y de aquí vamos a sacar una frase hermosa: cuando Dios ve intenciones puras, aumenta fiestas en el mundo.
Cuando Dios ve que de veras el corazón quiere hacer las cosas por las mismas cosas, por las acciones mismas, ahí es cuando Dios dice, vamos a festejar, vamos a hacer fiestas. Ve, existen corazones puros que quieren hacer las cosas por ellas mismas, por las mismas acciones. Es algo hermoso, las intenciones puras. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de este tema. Dicen Jajamim, Aseh devarim lefaolam, vedabar bahem lishman. Vedaber bahem lishman. Haz las cosas por las acciones y habla de ellas por ellas mismas. ¿Qué se refiere a esto? Explica el Marpel Nefesh lo siguiente. ¿Qué significa haz las cosas por las acciones? Que el objetivo de tus acciones sea hacer las acciones mismas. Que si tú vas a ir a dar una caridad, tú vas a ir a ayudar a una persona, le haces caso a tus papás, te paras a rezar, haces cualquier cosa, cualquier acción, que tu objetivo no sea lo que vayas a ganar por eso, que sea la misma acción. El hecho de dar caridad. Mi objetivo de dar caridad es dar caridad. Cuando una persona llega con estas intenciones tan puras, que hace las acciones por ellas mismas, es un nivel impresionante. Es algo muy fuera de lo normal. Que pocos de nosotros, yo creo que pues la mayoría de nuestras acciones son cosas que no tienen así, esta pureza. Solo lo hago por hacer esta acción, por llegar a la humildad, por llegar a ayudar a los demás, por hacer caso a los papás, por llegar y encontrar paz entre los compañeros, por pararme temprano. El hacer las cosas por las cosas mismas es algo muy difícil, pero es algo muy elevado, a tal punto que, como vemos en nuestra perashá, Dios aumenta fiestas en el mundo cuando ve que hay gente que hace las cosas así, que hace las cosas con tanta pureza. Y después que dijo esta cosa que dijimos que dijeron Jajamim, Bedaber Bahem Lishman, y habla de ellas por ellas mismas. Si vas a contar lo que hiciste, vas a contar que, sí, oye, pues di una donación acá, sí, fui y hablé de Torah acá con y le enseñé y esto le ayudé y ahora ya cumple Shabbat y eso. Si vas a contar las cosas, no las cuentes para que te honren, para pertenecer, para que te digan, uy, qué bonito, para que tú te sientas bien. No. Hazlo con pureza. Si vas a hablar de las cosas, hazlas por ellas mismas, para que la gente se inspire, se motive y encuentre esa pureza y diga, yo también quiero llegar a ese nivel, yo también quiero hasta esos niveles. Ahora, hay un pasuk en la Perashat de Ekev que el Ramjal, Moshe Haim Luzzatto, dice que los 5, el servicio espiritual se divide en cinco aspectos. Y de esto lo saca del pasuk. ¿Cuáles son estos 5 aspectos? El temor a Dios, el amor a Dios, las cualidades, el cumplimiento de las mitzvot y el corazón íntegro. Si vemos, cada uno es un rollo pesadísimo, muy difícil, muy largo, que requiere de mucho esfuerzo, obviamente muy elevado y muy importante porque es el objetivo de la vida. Estas 5 cosas: el temor a Dios, llegar a de verdad sentirte como enfrente de un rey cada vez que estás en una tefilá o cada vez que estás parado así. Ahorita estamos enfrente de Dios, llegar a sentirlo en cada momento, ese temor a Dios, esa reverencia, ese respeto, es algo muy difícil, es algo que necesita mucho tiempo de práctica, de reforzamiento en las ideas y en las acciones. Igualmente con el amor a Dios, llegar a de verdad a amar a Dios, yo te amo, así te amo, es difícil. Después las cualidades, sabemos, las cualidades son, pues es todavía más elevado y más difícil cambiar una cualidad que estudiar toda la Torah. Así dicen Jajamim, es algo muy fuerte cambiar una cualidad, porque imagínense, una persona nace con su naturaleza de ser enojón. Quitarle eso es quitar la naturaleza de nosotros mismos. Entonces, quitar cualidades también es algo muy difícil. Y después que dijimos más, cumplir todas las mitzvot, está cañón, 365 cosas que no podemos hacer y 248 cosas que sí, que suman 613. Cumplir con eso al pie de la letra, como dice la halajá, 120 años, ojalá lo logremos. Ojalá una vez cada una, estaría espectacular. Y por último, ¿cuál viene? Que todo esto, el amor, el temor, las mitzvot y las cualidades, sean con buenas intenciones, con lev shalem, con un corazón íntegro. Esa es la parte más difícil. Porque de por sí llegar al temor, llegar al amor, llegar a cualidades, llegar a buenas acciones y mitzvot es muy complicado. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a eso? A veces se nos mete ahí el Yetzer Hará y nos empieza a tirar las intenciones buenas. Como por ejemplo, vamos a suponer una persona que era muy coda y llegó y cambió su cualidad, ahora va a ser muy compartida. Y ya que es muy compartida, empieza a cumplir con mitzvot de que voy a dar donaciones, voy así, voy esto, y empieza a hacerla con una pureza increíble. De repente no falta que llega el fulanito, oye, wow, ya eres rico tú, ya estás compartiendo, ya estás haciendo el otro. ¿Y qué le va a pasar a esta persona en su corazón? Va a sentir ese goce, va a sentir ese honor. Y a la próxima vez que lo haga, que vuelva a dar una tzedaká, ¿qué va a pasar con esta persona, con sus intenciones de por qué las da? Va a decir como,
Pues sí, me conviene. Imagínate, esta persona va a volver a llegar y me va a hacer honor o me van a poner una placa y poco a poco la persona va perdiendo pureza en sus acciones. Entonces, por más que sea muy difícil llegar a cualidades, llegar a buenas acciones, al temor y al amor a Dios, lo más difícil es mantener esas acciones, esos sentimientos puros, con una gran pureza. Y como dijimos, cuando una persona tiene tanta pureza, puede lograr que Dios baje fiestas nuevas al mundo, le ponga fiestas en su vida, que llegue y todos sus hijos se casen con una buena persona y que les vaya bien económicamente. Y cuando una persona actúa totalmente por Dios, con esa pureza, yo no quiero que no se hagan sacrificios, no porque yo no lo vaya a hacer, sino porque a Dios le va a faltar sacrificios, obviamente entre comillas que le vaya a faltar, pero cuando una persona se preocupa totalmente por Dios y hace un servicio por Dios y no por nosotros, como a veces nosotros nos falla, ¿y por qué somos Hazanim? ¿Por qué a veces ayudamos a una persona para que nos quiera? ¿Para qué Hazanim? Para que nos oigan cantar y qué bonito canta este. Y así a veces nuestras intenciones en nuestras buenas acciones como que pues van para allá. Pero entonces cuando una persona sirve a Dios por Dios, hace las acciones por ellas mismas y habla por ellas mismas, entonces consigue una pureza muy grande, consigue un nivel espiritual impresionante, increíble, es algo fuera de lo normal, llegar a actuar con una pureza a tal grado de que dejas de pensar en ti, por pensar en por quién estás actuando, es algo increíble, algo hermoso, algo en contra de la misma naturaleza humana, pero que es posible. Ahora, para entrar un poquito a lo práctico, vamos a decir 3 motivos del Jobot Alevavot que dice de por qué a veces nuestras intenciones no pueden ser tan puras. Y entonces, cuando cambiemos estas 3 cosas, vamos a lograr acercarnos a la pureza. ¿Ok? Como dijimos, son 3. El primero, el amor excesivo por ti mismo y anhelo de los placeres. Cuando una persona se ama, es muy sano, es muy natural. Para que una persona avance en la vida necesita amor a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ahora, cuando una persona se ama excesivamente, que deja de voltear a ver a los demás, que le dejan de importar a los demás, entra un poquito en el egoísmo. Y tanto amor tiene por sí mismo que lo único que busca de este mundo es agarrar todos los placeres que existen y sentirlos y gozar de ellos y regocijarse en todos esos placeres. ¿Estamos de acuerdo? Cuando una persona tiene tal amor, tanta así, un poquito que se mete al egoísmo, entonces obviamente la persona cuando le digan hazle un favor a él, no lo va a hacer tanto por él. ¿Por qué? Porque una persona así va a llegar a un punto que no va a querer ni dar un paso si él no va a disfrutar de él. Entonces, cualquier cosa que haga, nunca va a anular su voluntad por hacerla del otro. Nunca va a anular su voluntad por hacerla de Dios. Entonces, ese es el primer paso que tenemos que cambiar. Si llegamos a un punto de amor tan intenso a nosotros mismos que caemos en el egoísmo, ya nos pasamos de amor. Ya nos pasamos. Y es más, si realmente ese sería amor, entonces sí le daríamos a los demás, porque lo más bonito en el mundo es dar de tu persona, enseñar, es educar a la gente, es darles, o sea, hacerles favores, comportarte bien, subir cualidades. Y una persona con tal amor que estamos mencionando, no hace todas esas cosas. ¿Por qué? Por ese egoísmo. Porque ese amor no es un amor real, sino únicamente es un deseo de placeres, ¿ok? Entonces ese es el primer punto. Segundo punto, la falta de entendimiento sobre las bondades de Dios. A veces a nosotros nos falta entender que nos caiga el 20 todo lo que Dios nos da. Nos falta, así un poquito. Si nos ponemos a pensar, ¿cuántas cosas hay en nuestro cuerpo que son espectaculares? Que parecen milagros, que nuestros ojos son 2 caniquitas que a través de ellas podemos ver, nuestros oídos. Es impresionante, son 2 hoyos que entra el sonido y tú entiendes y hay comunicación. Y no solo eso, o sea, esas son las partes del cuerpo, que esas son impresionantes, son poco entendibles. Es algo, milagros increíbles y bondades de Dios que nos las da y cada minuto nos las regala. Ahora, imagínense todavía más, cómo se forma la creación del hombre, es algo impresionante. Y estoy hablando ahorita únicamente de los favores que Dios nos da físicamente con el hombre, pero también tenemos memoria, también tenemos sentimientos, y no solo eso, tenemos la naturaleza, tenemos este mundo, tecnología, una cantidad de favores que recibimos de Dios, que en el momento que de verdad nos caiga el 20 de cuántos favores Dios nos da, no nos va a faltar pureza en nuestro servicio. Porque ¿qué vamos a decir? ¿Qué esperamos más? Ya no podemos recibir más, al revés. Dios nos da literalmente todo lo que pasa, creamos o no creamos que es para nuestro bien, es para nuestro bien. Y entonces no vamos a esperar sacar nada de nuestras acciones, sacar nada de provecho de nuestras acciones, ¿de acuerdo? Ese fue el segundo punto. Y el tercer punto, la falta de conciencia entre quién somos Dios, quiénes somos nosotros enfrente del Creador, enfrente de Dios.
Si de veras nosotros entenderíamos ese punto como se debe, daría pena que cuando lo estás sirviendo a Él pienses en ti. Que cuando estás, vamos a suponer, leyendo el Sefer Torah así en fuerte en todo el Knis, en tu Bar Mitzvah, estés pensando en, cómo me van a aplaudir después. Daría pena si de verdad entenderíamos lo chiquitos que somos en comparación a Dios y después entenderíamos todos los favores que Él, el grande, nos da a nosotros, el chiquito. Nunca podría faltarnos esa pureza. Sería una vergüenza estar parado así en una amidad y estar pensando, solo estoy rezando porque quiero que Dios me dé, solo estoy esto, o llegar y cumplir mitzvot, solo estoy haciendo mitzvot, estoy agarrando el lulav, estoy metiéndome al azúcar, estoy haciendo Korban Pesach, solo para tener un buen lugar en el Olam Haba. Ahí a quién estás sirviendo. Estás sirviendo únicamente a ti y un servicio por definición es a otros, un servicio a Dios, un servicio a los demás, cuando estás ayudando a los demás. Entonces, ¿qué más bonito que es la pureza? Y sobre esto hay ideas, podemos alargar sobre este tema de la pureza. Es algo hermoso, por ejemplo, el Pirkei Avot que dice, Al tiu kavedim, am shamshim et harav kedei lekayem pras. No seas como los esclavos que sirven a su patrón para recibir el pago. Sé como los esclavos que no tienen ningún interés y sirven a su patrón. La gente así. Después, es más, decimos, es mejor una persona que hace acciones cuando lo obligan a cuando le nacen. ¿Por qué? Porque si le nacen, si le gustan, va a sacar algún provecho de ellas. Una persona que la obligas no va a sacar ningún provecho y por ende su pureza va a subir. Es es un nivel más grande. Por más que obviamente cuando una persona está obligada no le quita la alegría, no le quita, o sea, no es esclavo, no es así, Mitzrayim, todo oscuro, lloviendo, no. Sino únicamente es una persona que la obligaron, por lo que a él no siente satisfacción ninguna y en el momento que él no siente satisfacción está demostrando totalmente servicio al otro, porque a mí no siento ningún provecho. Por eso es todavía más grande la persona que sirve por obligación que por gusto. Y por último, así una historia de un jajam. Era un jajam impresionante, una persona muy grande, que de verdad para él 2 minutos de no estar estudiando Torah era una pérdida fuertísima. Pero él, sin embargo, cada vez que estudiaba, siempre, cada 5 minutos, se paraba de su silla, daba 3 saltitos, se sentaba y se volvía a meter al estudio. Entonces llegaba uno de sus alumnos ahí, un día le tomó un cronómetro y cada 5 minutos que se paraba eran unos 2 minutos, o sea, 2 segundos, 3, 5, 6 segundos de que se paraba a hacer brinquitos. Los sumó todos los de un día y le dijo, mira jajam, perdiste como 2 minutos y medio hoy entre todos tus saltitos de cada 5 minutos. Le dijo, estás perdiendo estudio de Torah, ¿por qué lo haces? ¿Qué motivo tiene ese estudio de Torah? Esos saltitos. Estás interrumpiendo tu estudio. ¿Y qué le contestó el jajam? Me encanta estudiar. Me llena tanto que en el momento que estoy metido estudiando, se me olvida que lo estoy haciendo por Dios y lo hago por mí. Por eso cada 5 minutos interrumpo, en los saltitos internalizo, estoy estudiando porque Dios quiere que estudie y no porque a mí me gusta estudiar. Y en ese momento me vuelvo a sentar y otra vez mi estudio agarra sentido. Vuelve a ser un servicio a Dios. Entonces, Be'ezrat Hashem, que podamos bajar y bajar y bajar más fiestas a este mundo a través de la pureza de nuestras acciones, nuestras cualidades, nuestro amor y temor a Dios. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.